Amigos de últimas noticias de hoy. El día de hoy le traemos pagos directos de hasta $841 para millones de estadounidenses. Vea también qué estados estarían aumentando sus beneficios. Pagos para más de 7 millones de estadounidenses por un valor de hasta $841 se realizaron el día de hoy. Como bien sabemos, los beneficiarios de Seguridad de Ingresos Suplementario, conocido también como el SSI, estarían recibiendo su pago mensual, mientras que algunas personas de diferentes estados obtendrían un impulso adicional a este beneficio. Y también hablaremos de algo bastante importante. Los visitantes del Seguro Social y del SSI llegarán a recibir un cuarto cheque de estímulo. Recordemos que los beneficiarios del Seguro Social esperaban un cuarto cheque de estímulo, lo cual mucha gente ha visto como poco probable que haya uno hasta finales de año. Por ello que le traemos lo último sobre esta información. Así que los invitamos a que se lleven y se queden hasta el final del video. Esta información bastante, pero muy importante. El solicitante promedio del SSI recibe alrededor de $621 al mes en beneficios. Esto es gracias al ajuste por costo de vida, el COLA, que este año subió al 5,9%. Mientras tanto, el pago máximo de este beneficio por individuo es de $841 por mes. El próximo pago de este SSI se estaría emitiendo el 1 de diciembre, pero cabe recalcar que el mes de diciembre se estaría recibiendo dos pagos. El primero sería el 1 de diciembre y el siguiente es el 30 de diciembre, debido a que Año Nuevo es un feriado reconocido a nivel federal y esto altera el cronograma de pago. El cheque prácticamente se estaría emitiendo en estas dos fechas. Recordemos que también existen estados que impulsan los pagos del SSI con ciertos aumentos o suplementos extras para sus residentes. Exactamente, existen 33 estados que actualmente pagan y administran un pago adicional al SSI. Entre ellos tenemos los siguientes estados: Alabama, Alaska, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y por último Wyoming. Luego tenemos otros 11 estados más Washington DC que administran algunos pagos del SSI, mientras que la Administración del Seguro Social maneja otros pagos. Estos estados incluyen a los siguientes: California, Delaware, Hawaii, Iowa, Michigan, Montana, Nevada, New Jersey, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Washington, D.C. Los montos del suplemento pueden llegar a oscilar entre los $10 hasta los $400, pero esto va variando según el estado y otros factores específicos de las necesidades y el estado de la vivienda del mismo beneficiario. Actualmente solo Arizona, Arkansas, Mississippi, Virginia Occidental, Tennessee, Dakota del Norte y las Islas Marianas del Norte no están ofreciendo ningún tipo de suplemento o de beneficio adicional para los beneficiarios del SSI.
Recordemos que en octubre la Administración del Seguro Social anunció que el COLA del 2023 prácticamente sería del 8,7%. Este incremento se verá reflejado a partir del pago del 30 de diciembre, ya que nosotros le recalcamos que el 1 de enero es feriado nacional, entonces este pago se estaría retrocediendo para el 30 de diciembre. Desde que se implementó el ajuste anual del año 1975, solo ha habido 4 casos en los que fue del 8% para adelante. Estamos hablando del mayor ajuste que se llegó a producir en el año 1980, cuando fue del 14,3%. Cabe recalcar que muchas personas están aún ante la duda de que si el COLA es lo suficientemente bueno como para poder luchar contra la inflación actual que se vive en los Estados Unidos, pues el COLA está destinado a ayudar a los beneficiarios a que logren conservar lo que es su poder adquisitivo, por lo que un COLA más alto también significa precios más altos en todos los ámbitos del mercado. El COLA para el año 2023 será bastante alto, que es más de lo que la gran mayoría de los beneficiarios han estado recibiendo en pagos. La Seniors Citizens League también señaló que es muy probable que este sea el aumento más alto que se estaría obteniendo en los beneficios en muchos años. Viene como un porcentaje bastante alto para los jubilados de hoy. Dependen de la seguridad social para la mayoría de los ingresos y no tienen mucho en sus ahorros o en sus pensiones. Seguro Social se diseñó originalmente para poder complementar lo que son las pensiones de los ahorros en sus empleados, pero hoy en día son raros y aproximadamente muy escasos. Consta del 45% de los hogares de personas mayores que tienen poco o ningún ahorro para la jubilación. Es por ello que cuesta que puedan llegar a finales de mes con los grandes gastos que conlleva esta inflación actual en los Estados Unidos. Complementando esta noticia, también hablaremos sobre qué son lo que sería el solicitante del Seguro Social y del SSI. Una duda que estaba recurriendo mucho ante toda la comunidad es que aún así llegarían a recibir un cuarto cheque de estímulo en el 2023, algo que pueda incentivar una ayuda que pueda luchar con los beneficios que están muy escasos hoy en día. Bueno, los beneficiarios del Seguro Social esperaban un cuarto cheque de estímulo, pero seamos razonables, es muy poco probable que haya uno antes de fin de año. La inflación reciente ha afectado mucho a los estadounidenses, pero el aumento de ajuste por costo de vida para el 2023 sería prácticamente la solución para muchos problemas. Todavía circula lo que es la petición en línea para tratar de convencer a los legisladores de que envíen a las personas mayores un cuarto cheque de estímulo de $1,400. Los beneficiarios del Seguro Social y de Seguridad de Ingreso Suplementario están a la espera aún de que el Congreso considere este cuarto cheque de estímulo. La Liga de Ciudadanos de la Tercera Edad, que es el grupo de defensa no partidista, ha estado pidiendo un cheque de estímulo único de $1,400 para los solicitantes del Seguro Social, los cuales se encuentran entre los más afectados por los precios más altos en toda la historia. El grupo envió una carta al Congreso el año pasado afirmando que el ajuste por costo de vida, combinado con la inflación, afectará duramente a muchos estadounidenses mayores que prácticamente tienen un ingreso fijo. La propuesta se produjo después de que se escuchara de muchas personas mayores y compartieron sus dificultades a raíz de la pandemia. Por ejemplo, está Shannon Benton, que parte de Seniors Citizens League, y afirmó anteriormente que recibieron cientos de correos electrónicos de personas preocupadas porque no logran llegar a fin de mes con las cuentas. El ajuste por costo de vida para muchos solo exacerbó sus problemas financieros al aumentar sus ingresos por encima de los límites del programa para poder calificar ante los programas de ahorro de Medicare, la ayuda adicional. Y con la inflación tan alta,
La necesidad de una inyección de estímulo financiero sigue siendo esencial para millones de estadounidenses. La Liga de Ciudadanos de la Tercera Edad no es la única que está tratando de llamar la atención del Congreso, pues también existe una petición en el sitio web change.org que ha obtenido más de 4 millones de firmas. Fue iniciado por el dueño de un restaurante de Denver, el cual está pidiendo al Congreso que proporcione cheques de estímulos mensuales de hasta $2,000 para adultos y $1,000 para niños durante la duración de esta crisis. Hasta ahora los legisladores proporcionarán simplemente información sobre este cheque de estímulo, ya que docenas de ellos han presionado por pagos de estímulos recurrentes, pero cualquier esperanza prácticamente se llegó a desvanecer cuando los legisladores se centraron en lo que es la agenda Build Back Better. Si bien el presidente Joe Biden promulgó una versión reducida en el mes de agosto, no incluía nada de información ni datos sobre un cuarto cheque de estímulo. Actualmente no hay conversaciones sobre el dinero del estímulo sobre la mesa, por lo cual los solicitantes del Seguro Social no deberían tener tanta esperanza de recibir un cheque de $1,400.